Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 163. Liagaví. Así pues, tocaba galopar, pero no tenía ni un kopek para los caballos. Bueno, tenía 2 grivni, pero nada más. Lo único que le quedaba de tantos años de bienestar en casa, tenía un viejo reloj de plata parado desde hacía mucho tiempo. Lo cogió y lo llevó a un relojero judío que tenía un tenderete en el mercado. Le dio 6 rublos. Esto no me lo esperaba, exclamó Mitya, entusiasmado. Seguía estando entusiasmado. Cogió los 6 rublos y corrió a casa. En casa completó la cantidad, cogiendo prestados 3 rublos a los caseros, que se los dieron gustosos a pesar de que era su último dinero. Hasta ese punto lo querían. En su estado de entusiasmo, Mitya les reveló enseguida que su destino se estaba decidiendo y les contó, claro que con muchísima prisa, casi todo el plan que acababa de exponer a Samsonov. Después, la decisión de Samsonov, sus futuras esperanzas y demás. Ya antes les había confiado a los caseros muchos de sus secretos. Por eso lo miraban como a uno de ellos y no como a un señor orgulloso. Habiendo reunido de este modo 9 rublos, mandó a buscar caballos de posta para ir a Volovia. Sin embargo, de esta forma quedó registrado y señalado el hecho de que la víspera de cierto suceso, a mediodía, Mitya no tenía ni un kopek y para conseguir dinero vendió un reloj y tomó prestados 3 rublos de los caseros. Y todo ello en presencia de testigos. Señalo este hecho de antemano, después quedará claro por qué lo hago. Tras partir al galope hacia la posta de Volovia, Mitya aún se regocijaba con el presentimiento de que al fin terminaría todos estos asuntos y les daría solución. Temblaba de miedo. ¿Qué pasaría con Grushenka en su ausencia? Y si precisamente se decidía a ir a ver a Fyodor Pavlovich ese mismo día. Por eso se había ido sin decírselo y había pedido a los caseros que por nada del mundo revelaran dónde se había metido si alguien preguntaba por él. Es imprescindible que esté de regreso antes de noche. Se repetía mientras iba dando bandazos en la telega. Y lo mejor sería traerme a ese Liagaví para cerrar la operación. Así, con el alma en vilo, iba soñando Mitya, pero ¡ay! No estaba escrito, ni mucho menos que sus sueños fueran a cumplirse de acuerdo con su plan. En primer lugar, sufrió un retraso al tomar por un camino vecinal a partir de la posta de Volovia. Por este camino eran 18 verstas, no 12. En segundo lugar, no encontró en casa al pope, Ilinsky, pues se había acercado un momento a una aldea vecina. Mientras lo buscaba allí, y habiendo ido hasta otra aldea con los mismos caballos, ya agotados, se le hizo casi de noche. El pope, un hombre de aspecto tímido y afectuoso, enseguida le explicó que el tal Liagaví, que en un principio se había hospedado en su casa, estaba ahora en Sujoy Posiolok e iba a pasar la noche en la isba de guardabosque, porque también allí comerciaba con madera. Ante los reiterados ruegos de Mitya de que lo llevara a ver a Liagaví inmediatamente, para de ese modo, por así decirlo, salvarlo, el pope terminó por acceder, aunque al principio había titubeado, pues parece que le producía curiosidad acompañarlo a Sujoy Posiolok. Pero, por desgracia,
aconsejó que se fueran a pata, puesto que solo sería una versta y un poquito más. Mitia, claro está, accedió y echó a andar con sus largas zancadas, por lo que el pobre Pope casi tuvo que correr tras él. Era un hombrecillo aún joven y muy precavido. Enseguida mi tía empezó a hablarle de sus planes con viveza y nerviosismo y a pedirle consejo con respecto a Aliagavi. Y así fue todo el camino. El Pope le escuchaba con atención, pero le aconsejó poco. A las preguntas de mi tía respondía con evasivas. No sé, como quiera que lo sepa, y cosas así. Cuando mi tía empezó a hablar de sus discrepancias con su padre a cuenta de la herencia, el Pope hasta se asustó, porque su relación con Fyodor Pavlovich era de cierta dependencia. De todos modos, le preguntó sorprendido por qué llamaba Liagavi a Gorskin, ese campesino que se dedicaba al comercio, y le aclaró cumplidamente a Mitya que, aunque en realidad era Aliagavi, tampoco lo era del todo, porque se ofendía muchísimo con ese nombre, y había que llamarlo obligatoriamente Gorskin. De lo contrario, no tendrá nada que hacer, ni siquiera lo escuchará, concluyó el Pope. Mi tía se asombró un poco y enseguida explicó que Samsonov lo había llamado con ese nombre. Al conocer esa circunstancia, el Pope cambió rápidamente de tema, aunque habría hecho bien si le hubiera explicado a Dmitri Fyodorovich lo que acababa de sospechar. Si el propio Samsonov lo había enviado a ese hombre y le había dicho que se llamaba Liagavi, no lo estaría haciendo por la razón que fuera, para burlarse. Y no veía nada extraño en todo eso. Pero mi tía no tenía tiempo de detenerse en esos detalles. Caminaba deprisa y solo al llegar a Sujoy Posiolok intuyó que había recorrido no una versta, ni versta y media, sino seguramente 3. Esto lo enojó, pero se dominó. Entraron en la isba. El guardabosque, conocido del Pope, ocupaba una mitad. En la otra mitad, la estancia principal, separada por el zaguán, se había instalado Gorskin. Entraron en esa estancia principal y prendieron una vela de cebo. La isba estaba bien caldeada. En un mes de pino había un samovar apagado, una bandeja con tazas, una botella vacía de ron, un stoff de vodka sin terminar y unos restos de pan blanco. El forastero estaba tendido sobre el banco, con la ropa de abrigo doblada bajo la cabeza a modo de almohada, y roncaba profundamente. Mi tía se quedó perplejo. Tengo que despertarlo. Este asunto es demasiado importante. Con la prisa que me he dado, tengo que apresurarme y volver hoy mismo. Empezaba a inquietarse, pero el Pope y el guarda estaban callados sin dar su opinión. Mi tía se acercó e intentó despertar a Gorskin. Lo hizo con energía, pero el durmiente no reaccionaba. Estaba borracho, dictaminó mi tía. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago ahora? Y de repente, con una impaciencia terrible, empezó a tirarle de los brazos, de las piernas, a sacudirle la cabeza y a intentar incorporarlo para sentarlo en el banco. Aún así, después de grandes esfuerzos, solo consiguió que empezara a gruñir y a maldecir con fuerza, aunque pronunciando con poca claridad. Será mejor que le dé un poco de tiempo, dijo por fin el Pope. A lo que parece no está en condiciones. Ha estado todo el día bebiendo, comentó el guarda. Dios mío,
gritó.